Bienvenidos, esto es Desglose no letrado, no es una entrevista, no es un reportaje tampoco, es más una conversación que las arma mi fiel ladero, Joaquín. Oh, pero es un forro de mierda, mi fiel ladero. Para que yo pueda hacer las preguntas que no puedo hacer en clase a profesores y eminencias como la que tengo aquí a mi derecha. Es Fabio Wasserman. Lo voy a introducir levemente, me pidió que le baje un poco los visos porque se volvía muy larga la introducción. Es doctor en Historia, escritor e investigador del CONICET en el Instituto Rabiniani, también da clases, fue profesor mío, es un gran tuitero. ¿Y querés agregar algo más? No, está muy bien, gracias. Esa es su introducción. Y vamos a empezar con preguntas más personales, no sé si te diría personales, pero lo que he notado como un no historiador que fui a ver a historiadores trabajar es que todos los historiadores en algún punto son nerds de un tema. Así como hay nerds de Star Wars, estos son nerds de historia que saben mucho y sobre todo que se apasionaron mucho por averiguar sobre algunos temas. ¿Vos recordás el momento en el que la empezaste a nerdear? No sé si nerdear, pero sí, cuando era chico era muy lector de historietas. De Editorial Columba, que no sé si usted les dice algo, que es el Tony, D'Artagnan, Fantasía. Les va a decir más Nippur de Lagash. O sea, yo era muy lector de eso. Los vamos a poner acá en algún lado de las fotos para que tengan las refes. Y los que eran ya historietas más para adultos, tipo de Editorial Scorpio, también. Bueno, ahora está el Eternauta muy de moda. Igual cuando se de esto, no sé cuándo será ahora, pero sí, lo leía de chico. Entonces yo tenía mucho, me interesaba mucho leer historietas y leía literatura infantil, obviamente. Cuando era chico también leía mucho sobre mitos y leyendas greco-romanas, ese tipo de cosas. Así que supongo que de ahí el interés por esas cosas. Sale más por un soporte visual, que digamos, menos que audiovisual, por ejemplo, que hoy en día mucha gente entra con las películas. Claro, es que el audiovisual cuando yo era chico era importante, pero no tenía el grado de cotidianidad o de todo incluso más de cotidianidad, es todo el tiempo, porque uno piensa, bueno, la tele la puedes ver todos los días, pero no estás todo el día con un teléfono o con un gadget, algo que te... Total. Entonces, era distinto el vínculo con los estímulos a partir de los cuales podías conocer otras cosas. Finalmente, la literatura, claro, o las producciones audiovisuales o lo que sea, lo que te permiten es conocer otros mundos. Total. Sí, es una puertita para después uno investigar y hacer como el laburo más profundo, pero bueno, nosotros en YouTube justamente buscamos ese lado también, ¿no? Como acercar así esos primeros pasos y mostrar que también es entretenido, que es muy entretenido de hecho y que además de ser historia, son historias muy divertidas y hay una acumulación de cuentos, anécdotas y detalles que hacen, que superan cualquier producción de Star Wars, de Harry Potter. Nada, es realmente un universo del que se puede relatar. De hecho, bueno, como nosotros hacemos videos, siempre nos preguntamos ¿a qué le falta una película? ¿Alguna vez te dijiste, mirá, este momento de San Martín podría ser representado como esta escena de Buenos Muchachos? Bueno, de historia argentina o de la historia del periodo independentista americano, obviamente hay muchas porque tiene una dimensión épica. Entonces eso hace que sea inevitable pensar, uno piensa siempre, bueno, en batallas, ese tipo de cosas. Pero hay un episodio que es parte de la historia de la Guerra de Independencia, aunque lateral, que es conocido, que es cuando los navíos comandados por Bullard ocuparon California. Es como algo medio... me parece interesante digamos, porque es también una manera de repensar qué sería exactamente la historia argentina. Porque no es Argentina ocupando California, aunque estaba la bandera. Sí. Y el barco que se llamaba la Argentina. Exactamente, pero entonces, ¿qué era eso? Entonces me parece que por ahí es interesante por el episodio, por todas las connotaciones que puede tener, pero aparte por esta cuestión de que te obliga a repensar el pasado. Porque las otras son decir, bueno, poner que decís, recreas la batalla de Chacabuco o alguna cosa, pero eso entra dentro de un canon ya de interpretación y esto te corre. Lo siguiente que podemos hablar, o mejor dicho, lo que nos trae acá, lo que nos convoca es el libro que leí tuyo, que está por acá. Que aunque no lo mostramos para que la gente lo compre, porque hay que bancar, acá
me puedo parar y bailar porque vale la pena que la gente lo compre. Se llama 1810, Crisis, Revolución y Guerra. Ya vamos a hablar del título. Me encantó, quiero decir. Gracias. Y esta subdivisión de Crisis, Revolución y Guerra, de la que, bueno, ya que estoy te pregunto, fuiste medio rebelde en cuanto a Crisis, Revolución y Guerra porque los ejes de los otros libros de la serie no van por política, economía y sociedad o una cosa así. Sí. ¿De dónde salió esa decisión? Bueno, cuento brevemente, el libro es parte de una colección que publica la Universidad Nacional de General Sarmiento, que coordina Ernesto Bojoslavsky, que lo que hizo fue concebir y pedirle a autores y autoras de todo el país que escribiéramos libros sobre un año, años particulares, 1776, 1810, 1983, etc. Y a mí me tocó 1810. La idea, para tener un formato más o menos homogéneo, es que haya un capítulo, como dijiste vos, de política e instituciones, otro de economía y sociedad y otro de cultura. Y cuando me lo propuso Ernesto, a mí lo que me pareció es que para 1810 era muy difícil hacer esa división. En el sentido de que, por ejemplo, no hay demasiado para decir sobre economía. No porque la economía no fuera importante, sino que lo podría explicar en 2 o 3 páginas. Entonces no meritaba un capítulo. Entonces lo que me pareció que era más interesante era organizar una presentación en 3 capítulos cronológicos y a su vez que cada uno tuviera un fuerte eje analítico conceptual que son los que dan el título Crisis, Revolución y Guerra. Entonces esa fue un poco la decisión, no porque sea una rebeldía en términos de... porque aparte lo consensué con el director de la colección, ¿no? Y aparte hay una línea de Alperindongui también en el título. Claramente, para quienes conocen la obra del Alperindongui, es claramente una referencia a su clásico Revolución y Guerra. Pero me pareció interesante también ahí incorporar algo que está en la obra del Perín, pero que la historiografía posterior lo puso más en el centro, que es la crisis previa a la Revolución. Bueno, podemos ir punto por punto un poco, empezando por crisis, que si hablamos de 1810, ¿qué es lo que está en crisis? Bueno, para empezar, la crisis es previa y tiene como distintas facetas y distintos momentos, distintas periodizaciones. ¿Cuándo entró en crisis y qué entró en crisis? Cuando entró en crisis y qué entró en crisis me refiero a la monarquía española, porque lo primero que hay que tener presente es que para entender los procesos revolucionarios hispanoamericanos hay que situarlos en el marco de procesos más globales, que tienen que ver con el ciclo de revoluciones que se estaban desarrollando desde fines del siglo XVIII, con una serie de conflictos al interior de los dominios españoles en América, con las transformaciones económicas que estaba promoviendo el desarrollo del capitalismo y demás, pero sobre todo con la propia crisis de la monarquía que se dio en el marco de todo esto. Y entonces uno dice, bueno, la crisis tiene que ver con el hecho de cómo estaba estructurado el orden monárquico español, tanto en Europa como en América, que tenía a su cabeza a un rey que era, quien de algún modo simbolizaba la unidad de todos los dominios de esa monarquía. Y ahora sería muy largo de reconstruir todo, pero para poner un zócalo, desde la Revolución Francesa y desde las guerras napoleónicas posteriores a la Revolución Francesa, España se vio muy involucrada en los conflictos entre Francia e Inglaterra. Primero, luchando contra la Francia revolucionaria, después terminó como aliada. Y en ese marco de esos conflictos, la monarquía se fue, por un lado, desgastando políticamente y por otro lado, teniendo graves problemas de orden económico. Esto es una historia parece medianamente larga. La cuestión es que en 1808 se produjo lo que es conocido como las abdicaciones de Bayona, que lo que implicó fue que la casa dinástica que gobernaba España, que eran los Borbones, tuvieran que ceder su trono a Napoleón y él se lo cediera a su hermana. Y eso dejó a ese conjunto de dominios de la monarquía española que tenía una cabeza sin su cabeza. Y esa es la crisis que, de algún modo, desencadena una serie de acontecimientos entre los cuales se produce posteriormente la revolución. Por la forma que te escucho, podría pensar como que la cefalía termina siendo como la consumación de esa crisis, pero es previa a la cefalía de 1808. Sí, la crisis es previa. De hecho, Fernando VII estaba en el trono porque su padre había tenido que cedérselo porque hubo conflictos previos. ¿El motín de Aranjuez es ese? El motín de Aranjuez. Incluso pues, esto hay una historia mucho más larga. Uno puede remontarse a
la década de 1760, 1770, con el motín de Esquilache. O sea, hay una crisis de la monarquía, pero por otro lado, lo que no aparecía era ese grado de descomposición que se simbolizó con, con las abdicaciones de Bayona. Pero uno puede ver la crisis antes, incluso en el Río de la Plata con las invasiones inglesas. O sea, el sistema militar y administrativo colonial español no había logrado estar a la altura del desafío de tener que defender a los dominios del monarca. Entonces ya la crisis en el Río de la Plata incluso es antes de las abdicaciones de Bayona. Y he escuchado, sobre todo en YouTube, alguno que otro que directamente le pone todo el peso a los Borbones, que marca el inicio de la crisis con el cambio de dinastía. ¿Vos abogás por eso o te parece exagerado? No, me parece exagerado porque, por otro lado, los Borbones fueron al revés quienes promovieron una serie de políticas conocidas como reformas borbónicas, que lo que procuraban era al revés, era concentrar más el poder, centralizar el poder, modernizar la estructura administrativa. Eso implicó también muchos cambios tanto en España como en América. Y de hecho eso implicó también cambios en las relaciones de poder al interior de América. Por eso te decía que también había conflictos previos. Uno puede encontrar, bueno, las revoluciones o los levantamientos liderados por Amaro y Tupac Katari, los Andes centrales sudamericanos, o los comuneros neogranadinos. Para el Río de la Plata, curiosamente, uno puede decir que fueron favorables en el sentido que se constituye el Virreinato del Río de la Plata, con Buenos Aires como capital. Entonces, las reformas borbónicas, en el caso de la historia rioplatense, implicaron al revés, una concentración de poder y una dotación de mayores recursos. Entonces, como es una reorganización interna de todos los dominios, eso afectó de distinto modo, algunos salieron perjudicados y otros beneficiados. Por ejemplo, los comerciantes de Buenos Aires salieron muy beneficiados. Y entonces eso por ahí me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué Buenos Aires? O sea, si empieza a desmoronarse o empieza a entrar en crisis este sistema colonial, este imperio español, ¿por qué la posta de quién decide qué hacer? ¿Por qué el comité de urgencia se hace en Buenos Aires, que era un lugar no era protagonista del imperio? Y les queda la posta a un par de cabildantes de Buenos Aires. ¿Cómo llega hasta ahí? Bueno, por empezar no sucede solo en Buenos Aires. Ahí lo que tiene que ver es una periodización y por otro lado una espacialización, ¿no? En general se historia de eso, bueno, cómo ubicamos en el tiempo y en espacio los acontecimientos y los procesos. Entonces, por ejemplo, con las abdicaciones de Bayona empiezan las juntas, pero no empiezan en América, empiezan en la propia España, que son la forma que encuentra esas comunidades políticas que formaban parte de la monarquía española de constituir poderes que sostuvieran la soberanía del monarca mientras estuviera cautivo. Entonces empiezan en 1808 en España. En América hay también algunas juntas que se dan entre 1808 y 1810. Lo que cambia en 1810 es que en el medio se constituyó una junta central para luchar contra la ocupación francesa. En Europa. En España, claro, una junta central, que a veces nosotros la conocemos como la Junta de Sevilla, no es de Sevilla, había una junta de Sevilla. Entonces, una junta central que representaba a las juntas que estaban en España y que incluso en 1809 habían convocado a los americanos a que enviaran representantes, buscando de algún modo suplir la ausencia del monarca y gobernar. ¿Qué pasa ahí? En 1810, y eso es lo que cambia, porque dice, si el monarca fue en 1808, ¿por qué la revolución es en 1810? Bueno, lo que cambia es que durante 1808, 1809 y comienzo de 1810, aunque ya para ese entonces ya estaba en una situación muy mala, se habían constituido primero juntas y después esta junta central que gobernaba y tiene una legitimidad provisoria. Por ejemplo, fue la que nombró a Cisneros como virrey del Río de la Plata. ¿Qué pasó en 1810? Que los ejércitos napoleónicos terminaron de derrotar a los españoles y que la junta se desintegró. Esas son las famosas noticias que llegan las noticias de España. Bueno, sí. Esas son las noticias que llegan de España. Pero no es solo en Buenos Aires, porque antes de llegar a Buenos Aires, llegaron, por ejemplo, a Caracas. Entonces, para lo que nosotros es el 25 de mayo, para ellos es el 19 de abril. Y a medida que van llegando a distintos lugares, van generando distintas reacciones y según las relaciones de fuerza y distintas circunstancias locales, se van sucediendo distintas situaciones, pero en el mediano plazo lo que se va constituyendo es esta idea de respuestas que van dando distintas capitales para asumir el poder en forma provisoria hasta que se sepa qué iba a pasar con el monarca cautivo.
De todas maneras, el 25 de mayo tiene, de todas estas fechas, incluyendo las del Alto Perú, las años anteriores, etcétera, tiene como una envergadura más grande porque fue como la única exitosa, se podría decir, la única que mantuvo el legado sin... Lo que sí pasó es que, eso estamos en 1810, si tú haces 1814, todos los focos insurgentes habían sido derrotados ya con el retorno de Fernando VII al trono. El que no había sido derrotado era el rioplatense, con centro en Buenos Aires. Entonces hay algo de eso. Por ejemplo, en Chile después Rancagua se recuperó, lo que actualmente es Venezuela y Colombia también se había recuperado, en México habían fracasado las insurgencias. O sea, quienes se mantuvieron leales a las autoridades que querían seguir sosteniendo el dominio colonial o siguiendo a las autoridades, primero el Consejo de Regencia y después las Cortes de Cádiz, lograron imponerse, y después con el monarca Fernando VII. Y en Buenos Aires, digamos, en el espacio rioplatense, siguió habiendo un foco insurgente muy importante que se consolidó en 1814 precisamente porque lograron derrotar a Montevideo, que era, quizás si Montevideo no hubiera sido derrotada, probablemente hubiera llegado una expedición española ahí y hubiera sido otra historia. Claro, Buenos Aires tiene como el espejo del otro lado un otro centro fuerte del otro lado del río. Eso le pone más presión, pero a la vez, al quitarse ese obstáculo de encima, se para más fuerte, que digamos, la revolución, no tiene más potencia. Sí, se dio justo en el momento de mayor debilidad de todos los focos insurgentes. Se dio la posibilidad de la ocupación de Montevideo, que para que se entienda, era un puerto en el que podían desembarcar refuerzos llegados desde Europa. Al no tener ese puente, ese lugar de llegada, eso hizo también que los planes de reconquista del territorio rioplatense siguieran por parte de las formas tradicionales, digamos, de Perú, el Alto Perú, o desde Chile, y no desde ahí. Perfecto. Volviendo un poquito para atrás, entonces, pues ya nos fuimos a 1814, me pasa siempre esto. Volvemos a 1810 y tomando el tema de la crisis, algo que me llamó la atención, o por lo menos te quería preguntar, es, pusiste la Semana de Mayo en crisis y no en revolución, que uno podría haber dicho la Revolución de Mayo va en revolución. ¿La razón? Sí, una cuestión de economía narrativa, podemos decirlo así, por un lado, de cierto equilibrio. También yo quería mostrar que esa distinción entre crisis, revolución y guerra es una distinción analítica, pero no fáctica, es decir, están entremezcladas, no hay algo que voy a decir, esto es crisis, esto es revolución, esto es guerra, esto no. Entonces eso también es una forma de mostrarlo, y por otro lado porque digamos, el 25 de mayo lo que de algún modo lo que constituye es el símbolo de una resolución de la crisis. Digamos, la revolución pasa a constituirse en algo nuevo, entonces parecía que estaba bien ponerlo en el límite. Perfecto, y yendo a eso también de si ellos lo concebían como una revolución, porque, bueno, tenemos toda la historia de la máscara de Fernando, etcétera, que la idea de revolución se fue afianzando con los años, supongo. Lo que me pregunto yo, y esto ya no va tanto al libro de 1810, sino por otros estudios tuyos, por ahí ya nos extendemos mucho, de última cortamos. El concepto de revolución fue pegando, supongo, diferente en diferentes lugares del imperio, incluso de otros imperios. ¿Tenía alguna particularidad especial la revolución que se forma en Buenos Aires? Siempre a mí me sorprendió el hecho de eso, de que es una revolución sin una gota de sangre, o por lo menos en el inicio. ¿Es algo particular? ¿Hay como contingencias propias del Río de la Plata en la revolución? Sí, la hay en el Río de la Plata y en todos lados. Eso sí, digo, pero está bueno remarcarlo porque a veces, bueno, cierto carácter excepcional. Tiene singularidades, son procesos generales que tienen a su vez marcas singulares porque por las propias, digamos, por distintas formas de las cuales están estructuradas la sociedad y demás, pero también a veces por cuestiones de azares. Por ejemplo, y ahora te voy a responder la pregunta, la distancia y la forma en la que llegan las noticias. Uno piensa, cayó la Junta Central, pero acá te enteras 2 meses después. Bueno, en Cuba se enteran 1 mes después, en México se enteran 1 mes. Entonces, el tipo de respuestas que se da, cómo llegan las noticias, hace que las decisiones sean distintas también. Claro. Eso es una cuestión. Después, las particularidades, sí, efectivamente, los propios contemporáneos
envanecían de esto. Bueno, fue una revolución hecha sin derramamiento de sangre. Pero también lo fue porque la fuerza militar estaba del lado de los revolucionarios. Entonces ahí hay una singularidad muy particular que son justamente las invasiones inglesas. Exactamente, las invasiones inglesas que permitieron la creación. No era una novedad que hubiera milicias, pero sino el poder y el grado de movilización y de incorporación de una parte importante de la población de Buenos Aires masculina en las milicias. Entonces ya, ¿con qué fuerza podía oponerse, digamos, los cabildantes o el propio virrey? De hecho, uno lo puede pensar al revés. Es increíble todo el tiempo que, aunque parezca poco, un poco más de un año, o ni siquiera llega un año, que se sostuvo Cisneros, porque no tenía ningún apoyo. Totalmente. Entonces uno puede decir al revés, que tenían una gran capacidad política para sostenerse. Y entre esas milicias tengo entendido de que, sin embargo, se van desgranando, ¿no? Porque algunas las mandan hacia el norte para luchar a las revoluciones altoperuanas. Otra parte también, no sé si es castigada, pero tras el motín de Álzaga, supongo que pierden poder toda la parte de las milicias que bancaron ese primer intento de revolución en 1809. Para 1810 quedan más que nada milicias, no quiero decir patricias, pero sí a favor de la revolución. Bueno, la mayoría sí lo estaba, sobre todo, por un lado, los oficiales claramente, y uno ve esa semana de mayo, ve cómo se mueven los oficiales, pero también la tropa. Porque de hecho, y esto uno lo puede ver, como saben, el 23 de mayo se eligió una junta que no es la junta que nosotros conocemos. Esa es la verdadera primera junta, si uno quiere. Total. En donde había un equilibrio entre distintos sectores y lo ponían a Cisneros como el presidente de la junta, o sea, lo destituían como virrey, lo ponían como presidente de la junta, pero sobre todo sostenían el mando militar. Eso generó mucho descontento en la base y de hecho hubo presiones desde la base hacia sus oficiales en el sentido de por qué aceptaron esto, y es el famoso petitorio que circula el 24 y demás, para desplazar. Entonces, ahí es cuando uno, y esta imagen tradicional, ¿dónde está el pueblo? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿dónde está el pueblo? Si quieres, te traemos a las milicias, claro, y te lo mostramos. Y ahí ya el cabildo asumió que no tenía forma de resistir. Entonces, ahí hay una particularidad. No hubo una posibilidad de enfrentar, y eso es lo que lo hizo, si querés, pacífico. En otros lugares no sucedió así, pero es pacífico poco tiempo, sí, porque empieza la guerra. Perfecto. En ese sentido es pacífico en Buenos Aires, de alguna manera, o por lo menos los primeros meses en Buenos Aires. Pero en la noticia, así como llegan las noticias de España, en algún momento tienen que llegar, la noticia se tiene que derramar hacia el resto del virreinato, que supongo que encima la noticia viene cargada de una segunda, te llega un día que se cayó la Junta de Sevilla y a la semana te llega que además hay una Junta nueva en Buenos Aires. ¿Cómo podemos hacer un repaso de cómo lo fueron recibiendo en algunos lugares del virreinato? Por ejemplo, bueno, empecemos con el primer foco de la contrarrevolución, que va a ser Córdoba. Sí. Primero un panorama general, porque uno tiene la idea hasta que, bueno, el 25 de mayo se creó el nuevo gobierno y ya está. Bueno, encontró oposición en Montevideo, en Córdoba, en el Alto Perú y en Paraguay. O sea, le queda... actualmente son 8 provincias que le quedan. Claro, pero no solo eso, sino si uno hace el esfuerzo de situarla geográficamente, tenés el apostadero naval, que es Montevideo, el centro del territorio, que es Córdoba, que aparte quien dirige la oposición es una figura muy prestigiosa, que es Liniers, el héroe de la reconquista de Buenos Aires en las invasiones inglesas, Paraguay, que de algún modo permite tener un vínculo para el manejo de los ríos si se alía con Montevideo, y el Alto Perú, que es la zona más densamente poblada y la de mayor riqueza. O sea que no es que la revolución se proclamó en Buenos Aires o la creación de una junta, un nuevo gobierno y ya está. Al contrario, si uno se sitúa ahí, tiene muchos problemas. Y después todos los que no mencioné, lo que uno va a encontrar es sectores que decididamente apoyan al nuevo gobierno, otros que no, y muchos que están a la expectativa a ver qué es lo que suele suceder, a ver qué pasa para ver para hacia dónde se inclinan. Un poco lo que traté de mostrar, hay un capítulo que dedico a eso, es bueno, cómo se van dando en cada ciudad con cabildo y sobre todo en las capitales de las intendencias estas alternativas. En Córdoba hay una gran resistencia. O sea que hay como propios cabildos abiertos en cada región. A ver, porque pasa esto también. El 27 de mayo la Junta emite una circular a los pueblos, creo que esto que vos decías, que explica qué pasó, por qué pasó, cuál es la legitimidad, y también les vamos a mandar un ejército porque si hay lugares donde no dejan elegir libremente a los que queremos invitar como representantes, porque invitan a los pueblos a que envíen sus representantes a la Junta, bueno, nosotros vamos a dar el apoyo.
Entonces, a medida que van llegando estas noticias, que por otro lado llegan por la vía oficial y por las vías informales también van llegando. Claro. Y empiezan a ponerse en vínculo también las autoridades de los focos de resistencia. O sea, lo de Córdoba con los de Montevideo, con Paraguay, con Alto Perú. Entonces, en cada una de las ciudades, según las alternativas y según las relaciones de fuerza, se dan o cabildos abiertos o cabildos, o en algunos lados no, y se ve cómo, qué decisión hay que tomar. Porque vuelvo para atrás de lo que decíamos antes, que es muy importante. Al no estar el rey, se perdió la última instancia, porque las disputas entre autoridades, entre jurisdicciones, entre corporaciones, era algo característico de la forma en la cual estaba estructurado el orden político hispanoamericano. Pero siempre estaba esa última instancia. El problema ahora es que no está esa última instancia. Entonces, el grado de radicalidad que tienen los conflictos es mayor, porque no hay quien dirima, entonces tenés que dirimir Claro. ahí. La situación, por ejemplo, en Córdoba, de que se entera previamente el deán Funes, me parece, porque le llega justo... Sí, se enteran todo porque obviamente circulan comerciantes, circulan noticias, alguien que ve horrorizado lo que pasó manda cartas, Claro. sí, un allegado a Liniers le escribe, o sea... Una cosa muy importante, circula mucha información en esa época. Uno tiene también una idea que, bueno, como todo es lento... Para nuestros parámetros, claro, por eso estamos acostumbrados a que hacemos ese citaje, claro, pero no es que no circula mucha información, circula muchísima de una forma más lenta. Claro. Antes de hacerte una pregunta de Castelli, que también hay un gran libro de Fabio, de Castelli, que no lo tengo encima como para promocionarlo, pero podemos poner acá como una animación. Mirá, se queja mi compañero porque esto lo tiene que hacer después, acaba el librito. Antes de llegar a eso, bueno, hay una crisis, hay una revolución. Toman el mando unos nuevos personajes, o por ahí personajes que ya estaban en el elenco colonial, pero con otra investidura. ¿Qué cambia en el rumbo? Si hay una crisis, estos les toca agarrar la posta y ver qué hacemos. Además del cambio de dirigencia, tiene que haber un cambio de rumbo, un intento de decisiones para paliar la crisis. Sí. ¿Se puede hacer pintar en un par de trazos eso? Sí, y tiene que ver con lo que preguntaste antes que no terminé de responder, así que aprovecho. Perdón. Bueno, lo que trae la revolución es una respuesta a la crisis. Claro. Por eso me parece interesante hacer la distinción analítica, porque una crisis es algo que se padece. Una revolución y las disputas que hay al interior de la revolución para determinar el rumbo, que es lo que uno puede ver, lo que cambia es también la actitud de los actores. Porque dice, bueno, vamos para allá por estas razones y nos fundamentamos en esto. Lo otro es algo que, bueno, ¿qué hacemos? Acá hay también una disputa por qué hacemos, pero es distinto porque se orienta hacia un nuevo horizonte. La revolución es eso, la construcción de nuevas expectativas, muchas cosas, una revolución, pero de nuevas expectativas. Y entonces sí hay disputas no solo entre quienes están a favor del nuevo gobierno y quienes están en contra, sino dentro de quienes están a favor del nuevo gobierno sobre qué rumbo debe tomarse. Tomo la más conocida, que es la de Saavedra y Moreno, o la que está sintetizada en sus nombres. Bueno, si pensamos en lo que decía antes, en esa circular del 27 de mayo, se convocaba a las ciudades con cabildo que envíen sus representantes para incorporarse a la Junta. A medida que se da esta dinámica de enfrentamientos y que la revolución se empieza a radicalizar, porque tiene que enfrentarse en términos ya armados, no solo políticos o discursivos, Moreno empieza a plantear como secretario de la Junta y como redactor de la Gaceta, que es muy importante porque es el medio oficial, y él escribe ahí, la posibilidad de que los miembros que se incorporen a la Junta, en vez de ser parte de lo que sería una especie de poder ejecutivo, no es exactamente, pero vamos a poner esos términos, se constituyan en un congreso que representen a los pueblos. Perfecto. En vez de agrandar la Junta, armar un organismo nuevo que juegue más al legislativo, que digamos. Más radical aún que el legislativo, porque es un congreso, pero no en el sentido de que va a dictar leyes, sino algo que es previo al ser soberano, se puede declarar soberano, y al declararse soberano puede declarar la independencia, porque hasta ese momento lo que estaban actuando era en nombre del monarca y del pueblo. Ahora, si se constituye un congreso, los miembros del congreso son representantes de los pueblos y como tales pueden, era una posibilidad, no es que Moreno lo decía así con esas palabras, no llegó a decirlo así, hablaba de emancipación, pero pueden declarar la independencia.
Saavedra, por otro lado, lo que planteaba es, bueno, no es muy claro el panorama, sigamos así, incorporemos a los miembros al poder de la Junta, lo que nosotros conocemos después como Junta Grande, porque eso lo que nos va a permitir es tener un mejor vínculo entre el poder central y los pueblos, y vamos viendo qué va pasando con relación a cómo se desenvuelven los acontecimientos en Europa y en el resto de América. Y una cosa muy importante, los dos eran revolucionarios, no es que Moreno era revolucionario y Saavedra no lo era. Lo que están, en todo caso, es difiriendo sobre cuál debe ser los movimientos que debían darse en los meses siguientes y cómo debía orientarse la revolución. Ese era el punto. Sí, es casi como, así como se lo tilda de conservador a Saavedra, es una estrategia de ser conservador para continuar con la primera junta y con la revolución, que digamos. Lo pongo en otros términos. O sea, supongamos que hubiera habido una derrota, hubiera ejércitos, digamos, con los que se enfrentaron. Bueno, los que 2 años después, si no lo derrotaran en la batalla de Tucumán, llegaban a Córdoba y probablemente a Buenos Aires, ¿no? Para ponerlo así. Y el primero que iban a colgar era Saavedra. O sea, ¿cómo va a decir que no es revolucionario el que es el presidente del órgano de gobierno que hace la revolución? Sí. Como medio... Y de eso hay testimonio por las revoluciones que habían habido 2 años antes en el Alto Perú, ¿no? Por ejemplo, el Alto Perú, y también lo que va a hacer después, por ejemplo, en Venezuela, en Chile, digamos, los lugares donde hubo... donde las fuerzas contrarrevolucionarias lograron imponerse, también tuvieron estas características. Entonces, ahí la discusión a veces, me parece a mí, está mal planteada, pensando que ser revolucionario por contenidos ideológicos precisos, pero no es solamente por eso, sino tiene que ver con el hecho de que asumen la construcción de un nuevo orden político y, eso sí, uno es más radicalizado que otro, en el sentido también que Moreno promovía la construcción de un nuevo orden social basado en nuevos principios, y uno podría decir, Saavedra decía, tendríamos que ir más despacio. ¿Sí? Algo que pasa en todos los procesos revolucionarios. Que haya diferentes perspectivas de cómo encararlo. En todos, yo no conozco, o sea, con distintas modalidades, ¿no? Por supuesto. Y ahora sí poniendo un poco el foco en Castelli, que tampoco me quiero profundizar mucho en eso, pero ya que hablamos de la grieta, la supuesta grieta Moreno-Saavedra, o la forma en la que nos lo separan, ¿dónde lo pararías a Castelli? ¿Más morenista, más saavedrista? Bueno, 2 cosas. Primero, que uno tiende a pensar que las figuras centrales de la Junta son en principio Moreno y Saavedra. Eso es lo que se fue construyendo con el paso del tiempo, que fue muy rápido, pero no es de entrada. De hecho, las figuras, uno diría, mi interpretación es que la figura fuerte del sector más radicalizado ideológicamente de la Junta primero es Castelli. ¿Ah, sí? Él tiene, digamos, lo que pasa que Moreno, por sus propias características y por el cargo que ocupa, que es como secretario, que le permite tomar decisiones y hacer cosas con cierta autonomía, lo coloca en ese lugar, pero también porque tanto Castelli como su primo Belgrano, en septiembre se ponen al frente de ejércitos que salen de Buenos Aires. Entonces, hay algo ahí también que los alejan del centro de las decisiones. Queda Moreno como el referente de ese ala más radicalizada. Entonces, ya lo dije, obviamente, ideológicamente, Castelli está más cerca ideológicamente de Moreno. Pero no necesariamente eso quiere decir que comparten todas las decisiones políticas. Yo en el libro menciono una que para mí es muy importante. Después que se produce la batalla de Suipacha y se produce la ocupación del Alto Perú por parte de las fuerzas enviadas desde Buenos Aires con el ejército auxiliar, Castelli ve la posibilidad de ocupar el sur de Perú. Y le envía, bueno, eso tiene que consultarlo con la Junta. Sí. Castelli tenía amplios poderes, pero eso excedía sus amplios poderes. Y en la Junta se discute y uno diría, bueno, ¿Moreno qué diría? ¿Vos qué decís? Moreno diría... Cruzar el desaguadero ya. Bueno, fue el que dijo que no. Mirá, por estrategia también. Un poco por eso, por otro lado, hay una cuestión. Mientras Castelli estaba en el Alto Perú, Buenos Aires estaba en un conflicto con Montevideo, o sea que también había algo del orden militar y estratégico, o táctico si querés, pero también porque en términos de legitimidad, uno podía decir, bueno, las decisiones tomadas por los pueblos del Virreinato del Río de la Plata podían ser legítimas en ese marco. Ya atacar otro virreinato sin haber una convocatoria de los pueblos, bueno,
algo que ya entra en una zona más difusa de lo que uno puede decir la legitimidad. Y fue por ese lado la discusión. Y uno lo ve también en los textos que escribió Moreno, que son conocidos en la Gaceta. Ya en el plano teórico, él veía como medio impracticable crear un Congreso americano. Ella lo plantea ahí. Decía, hay algo ahí de cómo creamos un Congreso americano, cómo sería y demás, ¿no? Dice, bueno, empecemos por acá, empecemos por el virreinato. El Congreso americano sería una especie de patria grande, de alguna manera, que se busca, hoy es un concepto muy usado, pero es una búsqueda de una Hispanoamérica unida bajo un gobierno revolucionario, por ejemplo. Claro, pero sobre eso, efectivamente hubo proyectos, pero en general los dirigentes revolucionarios no estaban muy convencidos de eso, por las cuestiones, dejando de lado las ideológicas, las prácticas, o sea, dónde se constituiría, cómo funcionaría, cómo se haría eso sin una monarquía. Las monarquías tenían, digamos, esta ventaja, vamos a ponerlo así, de dar un tipo de unidad y de cohesión que en un orden republicano sería muy difícil, una unidad americana republicana. Claro. Otra cosa es tener principios comunes, buenos vínculos, pero una única unidad política era algo bastante difícil. Es algo que se da cuenta, por ejemplo, Monteagudo, que cambia un poco la perspectiva hacia el monarquismo, pero sigue insistiendo por ahí en esta idea de una Hispanoamérica unida. O una América más... Sí, ahí también uno tiene que ver, uno piensa en muchos de estos actores como que tienen un proyecto estratégico claro. También, como suele suceder en todos los casos, efectivamente tienen un horizonte de lo que les gustaría, pero también están pensando y actuando en función de coyunturas. Entonces, ¿qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden? Por ejemplo, para volver a 1810, si uno lee los escritos de Moreno en la Gaceta, lo que uno ve es cómo va dando respuesta. Ahora, son textos que ahora los leemos en términos doctrinarios e ideológicos, y tienen esa carga, por supuesto, pero cuando uno los ve, los sitúa, dicen, bueno, ahora está diciendo esto, pero en este momento la Marina de Montevideo está ocupando el Río de la Plata, y entonces... Está respondiendo a la coyuntura. Está respondiendo a la coyuntura. Por supuesto que tiene un componente fuertemente ideológico y doctrinario, entonces a veces se quiere extraer de ciertas expresiones que son con una carga coyuntural, como consideraciones estratégicas que hay que ver si son o no son. Pero sí había, para volver a la pregunta, como mucha conciencia de la dificultad de haber una unidad. Por ejemplo, decía, toda Hispanoamérica. Entonces, el lugar más, en términos de densidad, de economía, demografía y todo, tiene que ser México. Entonces, ¿y cómo te gobiernan desde México digamos, cómo obedece Buenos Aires a un órgano de gobierno centrado en México si no es una monarquía? Claro. Después, ya para ir cerrando, se me ocurría un poco tocar el tema de la guerra. La guerra, que si lo miramos de una manera deportiva, la temporada como que termina a principios de 1811, a mitad de 1811, termina como esta primera temporada en el que tenemos, como mencionamos antes, tenemos a Castelli yendo hacia el norte como comandante del ejército norte, y Belgrano como comandante del ejército del Paraguay yendo hacia el Paraguay, y bueno, la situación de la banda oriental, que después hablaremos. Esa primera, o mejor dicho, que ya hablamos y se va a terminar como concluyendo en 1814. Esa primera temporada de campañas, ¿termina bien? No. No. No solo que no, sino que muy mal, habiendo empezado muy bien. Bueno, primero una diferencia. Castelli es puedo decir así, el jefe político del ejército auxiliar, pero no el jefe militar. Ah, ¿y quién es el jefe militar? Balcarce. Balcarce. Exacto. Y el segundo es Viamonte. Él va como representante de la Junta. Él es como, así está puesto en su nombramiento, tienen que hacerle caso como si él fuera la Junta. En la Junta, igual hay cosas que tiene que consensuarla después, y eso es parte de los problemas porque él está ahí en el frente, las noticias hasta que llegan a Buenos Aires le vuelven, entonces hay siempre unos desfasajes. Por ejemplo, nombra a un teniente gobernador de algún lugar y la Junta le dice no, ya nombramos a otro. Bueno, esas son cuestiones importantes, Chiclana, por ejemplo. Claro, bueno, no, pero él lo manda a Chiclana. Bueno, sí, hay un cambio ahí con Chiclana, con Porredón, pero bueno. Por otro lado, Belgrano sí era el jefe militar y a la vez político de
La expedición que primero teóricamente va hacia lo que sería el litoral y la banda oriental y después se decide que vaya hacia Paraguay porque se presupone que con muy pocos soldados iban a lograr concitar el apoyo y entonces bastaba con que hubiera una fuerza enviada desde Buenos Aires y que mostrara cierto poder y que eso iba a concitar apoyo de la población paraguaya, algo que no sucedió. O por lo menos no sucedió del modo en el que lo esperaban. Entonces, a comienzos de 1811, Belgrano bueno, tuvo que volver, el ejército no logró su cometido. Sí logró tener vínculos con actores que después llevarían adelante la revolución en Paraguay, pero no era lo que estaba buscando el gobierno, ¿no? Tener digamos, sumar a Paraguay al nuevo orden. En el caso de Castelli, tuvo un inicio muy promisorio porque la batalla de Suipacha, en noviembre de 1810, lo que permitió es que el Alto Perú, que era una zona muy compleja, como mencioné antes, donde se concentraba la mayor riqueza, la mayor cantidad de población y aparte con fuertes tensiones étnicas y demás, se ocupara. Y que las autoridades contrarrevolucionarias fueran depuestas. Algunas, de hecho, incluso fueron, perdieron la vida, ¿no? Eso hizo que ocupara el Alto Perú y se enfrentara o comenzara a delinearse con mayor claridad un enfrentamiento entre las fuerzas enviadas de Buenos Aires, que ya había incorporado contingentes de todo el territorio del Río de la Plata, incluyendo el Alto Perú, frente a las fuerzas enviadas desde Perú por el virrey Abascal, que dirigía Goyeneche. Y eso es la batalla que va a ser decisiva, que es Huaki, que va a ser a mediados de 1811, en la cual las fuerzas a las cuales dirigía políticamente Castelli fueron derrotadas. Entró una especie de desintegración al ejército y una retirada y fue bastante desastroso el resultado. Entonces, si nos ubicamos digamos, suponete en julio, agosto de 1811, esos dos contingentes militares no habían logrado cumplir sus propósitos y, para peor en el caso del de Castelli, había dejado una situación muy mala en el Alto Perú, muy crítica con relación al gobierno central de Buenos Aires. Perfecto. Creo que tocamos todos los temas. Pasamos por la crisis, por la revolución, por la guerra. No quiero preguntar más sobre el libro porque no tengo tanta memoria, así que me voy a equivocar. Y además, porque la idea es que lo compren y lo lean porque está muy bueno. Yo ya estoy esperando el de 1776, que lo leeré pronto. La serie me emocionó mucho. Así que muchas gracias, Fabio. No, gracias por la invitación. Y nos queda una cosita más que verán también otros tipos de contenido. No, y última pregunta que lo vi en tu libro y me pareció interesante. Vos hablás de contenido audiovisual justamente que hay para ver de 1810 o de estos eventos. ¿Cuál es tu favorito? Qué buena pregunta. Más que audiovisual, yo iría por la literatura. Que es, y lo cito específicamente, es la novela de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno, que es una recreación de la vida de Castelli que es literaria, no es ficcional, aunque incorpora elementos de la propia historia de Castelli, pero que me parece que revela es una palabra fea, pero trata muy bien cuestiones que atañen a lo que es ser un líder revolucionario y en un momento de derrota. Esto es lo que hablábamos recién, precisamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fabio. No, gracias por la invitación. Cerramos, me parece, ¿no? Espera, y la última pregunta que le hice se me enrevesó mucho. ¿La puedo preguntar otra vez y le cortamos con tu respuesta después?